Eso es lo que yo hago cuando ocurren problemas en mi vida para solucionarlos de forma estratégica. Y es lo mismo que les enseño a los miembros de mi comunidad privada. Y así es como logramos actuar como estrategas sin dejar que nuestras emociones nos hagan actuar de forma precipitada y arruinar todo. Pero para ser un estratega que no sobrereacciona de manera apresurada ante los desafíos de la vida, vas a necesitar 3 herramientas. Saber cuándo te conviene ser emocional y cuándo te conviene ser estratégico, aprender a pensar de forma estratégica como un rey, y autorreflexionar con honestidad cuando un problema aparezca. Por lo tanto, vamos a ir más a profundidad con cada una de estas 3 herramientas. Empezando por saber cuándo te conviene ser emocional y cuándo te conviene ser estratégico. Verás, el problema de la mayoría es su incapacidad de calibrar cuándo les conviene adoptar una actitud u otra. Creen que nunca hay que ser emocionales y solo ser como James Bond. Y sí, hay que ser así, pero también sentir y expresar nuestras emociones donde y cuando toca. No desde el victimismo, sino desde el poder, permitiéndonos sentir, pero sin que éstas nos dominen. Eso es lo que ellos no entienden. No entienden que cuando esa chica te rechaza y vas empezando, dolerá. Te hará querer llorar, y está bien. Lo que no está bien es dejar que ese dolor te detenga de volverlo a hacer. Estratégicamente, ella y otras chicas deben sentir que tus estados dependen de ti, pero tú tienes que usar esas emociones que te provocan para volverte mejor, usándolas como combustible sin quemarte. Es decir, sé estratégico siempre, pero permítete sentir y ser emocional cuando y donde toca. Por ejemplo, te conviene ser emocional con tu mascota, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia o con tu pareja. Pero una vez más, desde el poder, sintiendo pero sin dejarte arrastrar por lo que sientes, sea positivo o negativo. La forma que yo utilizo para calibrar cuándo dejarme sentir y a qué nivel intensificar la emoción o disminuirla es mediante el siguiente framework mental. Sentir eso me potencia o limita en este momento. Si te das cuenta, siempre soy un estratega. No hago lo que mis emociones quieren, excepto si llego a la conclusión de que en ese momento me conviene hacer lo que me piden. Porque la clave está en que tus emociones no te dominen y te hagan actuar de forma precipitada. Porque de lo contrario, vas a terminar actuando de forma alineada con tus emociones y no con tus intereses, siendo reactivo y tomando decisiones con información incompleta, cosa que solo llevará a que en lugar de avanzar hacia lo que quieres, tus emociones te harán alejarte de ello. Porque sí, a veces el deseo puede ser bueno, otras veces se vuelve necesidad si te dejas llevar de más por lo que sientes. A veces la ira te impulsa si la canalizas en ti de forma ganadora. Otras veces solo puedes herir a otros por algo que pasa solo en tu cabeza. Sé estratégico, amigo mío. Usa toda emoción cuando y donde te favorece, hacia donde avanzas a tus intereses, en lugar de dejar que te usen y te hundan en la miseria solo por hacer lo que se sentía bien en ese momento. Esto me recuerda a la situación que viví hace poco con una chica. Recuerdo que la interacción con esta chica desde los primeros días fue diferente al resto. Ella era menos como las demás chicas que conocí. En su caso respondía poco, nada o a veces, lo cual me hacía dudar de mi juego, ya que antes otras chicas me habían respondido rápido y muy enganchadas. Pero este no era el caso aquí. Por lo tanto decidí mejorar más mi juego y jugar con otros enfoques. Pero seguía igual. Mis emociones me decían a mí mismo, no la traes, déjala ir. Pero estratégicamente noté algo. Cuando nos veíamos en persona, ella estaba loca por mí. Me tocaba todo el tiempo, buscaba mi validación y proximidad y ponía esos ojitos de bésame. ¡Ja! Pensé yo. Esta chica es como yo. Yo soy así, estoy ocupado y casi no respondo mensajes, pero en persona sí que doy lo mejor de mí. Fui conociéndola mejor y llegué a enamorarme de sus cualidades únicas. A diferencia de otras chicas, ella tenía bastante valor romántico para mí. Al igual que yo, es emprendedora y piensa en grande. Pero a pesar de esto, caí en la trampa de dejarme dominar por mis emociones. Lentamente el deseo que sentí por ella se volvió en necesidad. ¿Por qué? Porque me volví adicto a ella. Me descuidé y me dejé llevar por lo que mis emociones me decían. Disfruta la experiencia de su compañía, en lugar de lo que estratégicamente debía hacer. Crear yo una experiencia que ella disfrutara y disfrutar crear dicha experiencia. Esto llevó a un desenlace caótico, donde mi necesidad y descuido fue tal que hice todo un drama porque no me contestaba los mensajes rápido, haciendo un berrinche emocional, diciéndole que podía tener a cualquiera y no toleraría eso. Un intento desesperado para mantener el control. Lo sé, es incómodo recordarlo y contarlo, pero gracias a un mentor y a mi propia capacidad de habilidad de conciencia y reflexión, me di cuenta que la estaba cagando, que ella no era otra más y que yo estaba siendo un niño inmaduro, sin cosas mejores que hacer con mi propia vida. Fue entonces que decidí ser estratégico, mandar a la mierda mis emociones y empezar a hacer lo que me convenía. Después de unas semanas logré salvar la interacción y ahora al momento de grabar esto aún sigo experimentando con ella, pero ahora teniendo en mente siempre mis intereses, siendo estratégico y no dejándome llevar por una emoción del momento, más de lo que debería.
Sí, a veces sentir que no eres suficiente te pone un petardo en el culo para volver a poner el trabajo y subir de nivel. Pero si no tienes cuidado al jugar con fuego, te incendias. Y esa sensación de no ser suficiente termina destruyendo todo por completo. Analiza toda tu vida y dime, ¿dónde has estado siendo emocional cuando deberías ser estratégico? ¿Y dónde estás siendo estratégico sin ser emocional y eso te limita? Lo importante aquí es ser consciente de ello, porque solo así lo podemos cambiar. Porque siendo estratégicos, teniendo en mente nuestros intereses y permitiéndonos sentir en la medida y lugar correctos, nos permite dar lo mejor de nosotros, usar nuestras emociones y crear experiencias memorables que recordaremos y disfrutaremos vivir. La vida no va de ser robots sin emociones, va de usarlas de forma estratégica sin dejar que nos usen. Tus emociones son el caballo, si lo dejas te llevará a donde quiere. Tu estrategia es el jinete, siempre debe estar presente y dirigirlo al destino deseado. Pero si aún no te queda nada de esto claro, solo recuerda estas 3 claves. Sé estratégico siempre, pero permítete ser estratégico y emocional donde y cuando toca, no en decisiones donde debes pensar antes de actuar. El problema no son tus emociones, es dejarte dominar por ellas. Tus emociones no son buenos indicadores de éxito. A veces te sabotearán para sentirse bien a costa de tus intereses. Cada batalla se gana antes de ser peleada. Entre más estratégico eres teniendo en cuenta lo mejor y peor, más posibilidades de triunfar tienes a tu favor. Domina tus emociones mediante el pensamiento estratégico y ellas pondrán el mundo a tus pies. Deja que ellas te dominen y terminarás viviendo un caos que tú mismo creaste. Los humanos tendemos a ser negativos e intensos, por lo que si te dejas llevar terminarás experimentando emociones negativas e intensas sin control. Y al igual que yo, en lugar de enfocarte en el proceso y en el valor que aportas a otros, te ahogarás con tus propias emociones y tomarás decisiones que lamentarás después. Muy bien, ahora entiendes cómo y cuándo ser emocional y estratégico, pero ahora necesitas la segunda herramienta. Por lo tanto, vamos a ver el mapa mental que yo utilizo para reflexionar en las situaciones de la vida. Dicha forma de pensar me ayudó a superar la necesidad por la chica que te mencioné, pero también me ha ayudado a tomar otras decisiones estratégicas, permitiéndome así actuar de forma alineada a lo que quiero y no a lo que me apetece en ese momento. Pero no me desvío más, aquí tienes el framework que yo he utilizado. Como puedes ver, este consta de 6 elementos. Por lo tanto, vamos a desglosar uno por uno, empezando por 1. ¿Qué es lo que no me gusta de X? Sé brutalmente honesto. Si quieres cambiar algo, primero tienes que ver honestamente y claramente qué es lo que quieres cambiar. Y la mejor forma de hacerlo es ver con qué nos sentimos insatisfechos sobre nuestra situación. Pero esto requiere honestidad radical y de sensibilización emocional. Una vez que tienes identificado qué no te gusta de tu situación, es tiempo de enfrentar la realidad que hemos estado evitando. Por lo tanto, 2. ¿Qué cosas incómodas estoy evitando por lo que obtengo estos resultados? Al hacernos esta pregunta obtenemos claridad de todo aquello que está fuera de nuestra zona de confort y deberíamos estar haciéndolo. Porque si no enfrentamos esas emociones incómodas, no crecemos. Pero eso lo explicaré mejor en el tercer elemento. ¿Por qué evité eso? ¿Qué historia me cuento a mí mismo? Tu historia interna es la que crea tu estado, y tu estado el que afecta a tus decisiones. Por lo tanto, si identificas y cambias la historia limitante que te lleva a actuar como hasta ahora, entonces puedes alterarla. Pero para poder evitar seguir alimentando esa historia interna, nos conviene cargarla de emociones negativas. Por lo tanto, el elemento número 4, razones por las que esta historia interna me limita, se encargará de eso. Porque en este apartado lo que hará será crear una lista detallada con las razones por las cuales tener estas creencias y obedecer esa historia interna te limita en este momento. Recuerda ser honesto y cargar de emociones negativas el qué pasaría si decides seguir operando basado en esta historia limitante. Pero todo lo anterior solo nos ayudará a ganar claridad sobre cuál es el mejor rumbo de acción. Por lo tanto, anota las soluciones a dicha situación que vives. Haz una lista de las cosas que están en tu área de influencia y que de hacerlas constantemente te harán vivir lo que quieres. Pero esto solo será posible si entiendes y recuerdas la historia potenciadora que tienes que creer para actuar sobre la solución. Ya que al anotar la nueva historia que tienes que creer, tus emociones serán distintas y entonces tu acción le seguirá. Por lo tanto, gana claridad sobre la historia opuesta que tienes que creer para poder ejecutar la solución a la que llegaste desde el estado emocional correcto. Porque de lo contrario sabrás qué hacer, pero no podrás encontrar la forma de ponerte en marcha y hacerlo. Perfecto, ahora ya sabes cómo, cuándo y dónde ser emocional y estratégico. Pero además conoces el mapa mental que yo sigo para analizar los problemas de mi vida y resolverlos asegurándome que estoy actuando de forma alineada con mis intereses. Pero aún nos falta la tercera herramienta. Aunque antes de pasar con ella, te quiero invitar a formar parte de mi newsletter gratuita, donde te compartiré correos cargados de valor semanalmente de forma gratuita. Todo para permitirte ser tu mejor versión en la salud, éxito y relaciones.
Pero ahora sí, pasemos con la herramienta número 3. Para poder reflexionar y pensar necesitamos paz mental. Por lo tanto, la táctica que más he usado yo y que mejor me ha funcionado es la siguiente. Caminata a solas escuchando tus pensamientos y cuestionándolos. Este simple ejercicio te puede ahorrar años de cometer el mismo error. Pero solo funciona si A. Lo haces sin estímulos externos, es decir, solo tú y tus pensamientos. Y B. Te haces preguntas incómodas que saquen la verdad a la luz. Y anotas tus respuestas en una libreta de notas, hojas de papel o en el celular, siguiendo las preguntas del mapa mental que ya te revelé, o haciendo preguntas similares que te ayuden a aumentar tu nivel de conciencia ante el problema que tienes delante. Por lo tanto, hoy mismo aparta 20 minutos para hacer este ejercicio. Elige un problema con el que batallas y hazte las preguntas que te mencioné antes. Anota tus respuestas y cuestiónalas para llegar a soluciones de dicho problema. Y si no sabes las soluciones, también añade la pregunta: ¿quién ya resolvió esto y me puede ayudar a resolverlo? No tienes que conocerlo en persona, solo encontrarlo y que te dé la solución, ya sea pagándole o aprendiendo su método. Pero para que la autorreflexión sea eficaz tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. A. Sacar conclusiones precipitadas te hace actuar de forma precipitada, lo que crea resultados indeseados. Dale tiempo al experimento, analiza con paciencia, actúa con urgencia, pero corrige cuando sea tiempo, no cuando tus emociones te hacen querer actuar de forma precipitada. Recuerda, la paciencia es tener urgencia, haciendo otra cosa productiva mientras el tiempo pasa para que lo principal ocurra. Es decir, haz algo productivo mientras tanto, mientras esperas que el resultado masivo ocurra. B. Termina el experimento y da el 100% de ti. Si después de eso no funciona, alargas el tiempo o empiezas otro experimento, pero no persistes en lo que no funciona. Porque la persistencia inteligente consta en rendirnos ante lo que no funciona. Y al reflexionar es importante tenerlo en cuenta para evitar tendernos trampas y autosabotear nuestras propias respuestas, ignorando la verdad por miedo a rendirnos. C. Analiza sin vincularte emocionalmente. La mejor forma de hacerlo es ver tu vida desde tercera persona, es decir, como espectador. ¿Te gusta lo que ves? ¿Apostarías a que este es el mejor camino, visto desde fuera sin emociones involucradas? Siempre analiza desde el poder y responsabilidad, no desde el victimismo, enfrentando la realidad por más incómoda o dolorosa que pueda ser, porque solo eso te hará libre. D. 5 minutos de reflexión pueden ahorrarte horas de ejecución y años de cometer el mismo error. Actuar rápido es bueno, hasta que no lo es. Es decir, es bueno cuando el riesgo es mínimo y la recompensa muy alta, pero es mala cuando el riesgo es masivo y la recompensa es mínima o nula, o incluso negativa. Por ejemplo, actuar rápido al abrir conversación con una chica es inteligente porque no dejas que tus miedos te detengan, pero al escalar, por ejemplo, para verla otra vez, tal vez te convenga hacerlo desde la paciencia. Sí, insistiendo lo necesario, pero sin presionar, dándole espacio a que respire sin sentir que tú la estás persiguiendo. Y mientras tú te enfocas en tu vida, es decir, actúa rápido cuando debes, sé paciente cuando debes, pero siempre actúas hacia adelante. Recuerda cuando reflexiones cómo deberías comportarte en cada momento esto: riesgo percibido, acción kamikaze. Es decir, solo lo haces sin plan. Riesgo real, acción cautelosa y con planificación, no acción precipitada. Es decir, planeas mejor la siguiente jugada para minimizar el riesgo de perder. Al final, reflexionar es un arte y una ciencia. Un arte porque depende del contexto y tienes que fluir. Una ciencia porque debes tener siempre en mente tus objetivos y cómo tus actos afectan tus posibilidades de obtenerlos. Por lo tanto, solo recuerda esto cuando actúes y tomes decisiones importantes. Artistas en la acción, científicos en la revisión. Todo es un arte donde la creatividad fluye y una ciencia donde dicha creatividad sigue una estructura definida. Y tu trabajo es crear dicha estructura donde actúas siempre desde la estrategia. Pero a veces, cuando te conviene, le inyectas emociones. Pero como te mencioné antes, tus emociones son truculentas y te joderán si no estás preparado. Por lo tanto, si quieres saber cómo aprender a usar tu lado pesimista, optimista y realista para triunfar, solo da clic en el video de aquí. Vamos a llevar tu vida juntos al siguiente nivel.